Danza terapéutica expresiva correctiva, teoría del nivel 1. La unidad 1 habla de ciencia, energía y espiritualidad en Oriente y Occidente. El objetivo de la danza terapéutica expresiva correctiva es la movilización de nuestra energía para obtener mayor salud, mayor conciencia y, en definitiva, mayor bienestar. Para ello utilizamos técnicas occidentales, técnicas orientales y técnicas de integración entre Oriente y Occidente. Por lo tanto, es muy importante entender el concepto de energía en Oriente y en Occidente, ya que muchas veces nos separa únicamente el lenguaje. Eso genera prejuicios que nos dificultan la comunicación. Así pues, es importante conocer los límites de cada uno de esos lenguajes para usarlos en nuestro favor en la comunicación interpersonal, para comunicar nuestras técnicas y la forma de entender el movimiento para conseguir que obtengamos un mayor bienestar y eso poderlo transmitir a las otras personas. Así pues, vamos a definir una serie de conceptos de la ciencia occidental y de Oriente. Para la física teórica existen 4 fuerzas fundamentales en el universo, las cuales combinadas nos dan todas las otras manifestaciones de la energía. Estas fuerzas son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Las últimas teorías de la física teórica son las llamadas las del campo unificado. Esta teoría nos dice que estas fuerzas fundamentales en realidad no son más que manifestaciones de una única energía. Esta energía se manifiesta de diversas formas, en estas 4 formas y en muchas otras. Todo depende de cómo unos filamentos o cuerdas vibren, darán una manifestación u otra de las energías y en la materia. Estas teorías que nos hablan de estas cuerdas o filamentos se llama teoría de cuerdas o teoría de las supercuerdas. En Oriente ya se han hecho intentos de unificar estas teorías orientales y occidentales, como por ejemplo en Oriente ya se ha hecho intentos de acercar esta física teórica con la experiencia subjetiva, como por ejemplo la técnica de meditación Maharishi Mahesh, que ellos nos explican, como veis aquí a la izquierda, el enfoque objetivo de la ciencia occidental, donde tenemos las 4 fuerzas. Estas fuerzas se van uniendo en una única superunificación o campo unificado, y ellos la viven como una forma subjetiva, lo que llaman consciencia trascendental a través de las técnicas de la meditación trascendental. Las transformaciones de la energía. La energía se encuentra en constante transformación, pasando de unas formas a otras, pero siempre pasa de una forma más eficiente a una forma menos eficiente. Vamos a ver. El principio de la conservación de la energía nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Toda transformación de la energía produce calor y por tanto esta energía cada vez va siendo menos eficiente. Tenemos menos disponibilidad para el objetivo que deseamos. De hecho, estas bolas, si no fuesen perdiendo energía, sería un movimiento perpetuo, jamás pararían. Sin embargo, poco a poco van parando. Vamos a distinguir ahora entre energía cinética y energía potencial. Aquí vemos esta pelota sujetada a una determinada altura y decimos que esta pelota tiene una energía potencial que se pone en marcha al soltarla, al dejarla caer. La gravedad la atrae y produce una fuerza que llamamos energía cinética, energía en movimiento. Otra forma de acumular energía y soltarla es, por ejemplo, el tensor de un arco, como veis aquí a la derecha, donde al tensar al máximo esta cuerda se produce una gran cantidad de energía potencial. Al dejarlo ir se produce
en la flecha esta energía cinética que la hace moverse a gran velocidad. La energía gravitatoria es aquella que hace que dos masas se atraigan la una a la otra. En este caso podemos ver cómo la masa mayor, que es la Tierra, atrae a la masa más pequeña, que es la Luna. ¿Cómo es que la Luna no se estrella contra la Tierra o sale disparada? Bien, porque hay dos fuerzas equilibradas, la energía gravitatoria y la energía centrífuga que haría que la Luna al girar saliese por la tangente. Sin embargo, como estas dos fuerzas son iguales, la Luna se mantiene en órbita gravitatoria. Otra muestra de esto es estas bolas de ebullición que en su punto máximo tienen una gran cantidad de energía potencial que al caer hace que la energía gravitatoria la traiga hacia la Tierra y alcance una gran cantidad de energía que al estrellarse contra el objeto que pretendemos demoler se desmonte y caiga y se produzca la demolición. Otra forma de energía potencial es la energía química. Los alimentos que tomamos al ingresar en nuestro cuerpo se van transformando y produciéndose en distintos tipos de energía, como ya veremos más adelante, en energía eléctrica, en energía cinética, etcétera, etcétera. También las baterías o pilas tienen unos productos químicos en su interior que almacenan una gran cantidad de energía potencial. Convierten esa energía potencial en energía. Tenemos también la energía electromagnética. ¿Quién diría que un globo tiene energía electromagnética? Pues todos sabemos que al frotarlo se produce energía estática, que hace que se nos pongan los cabellos de punta, o bien, en este caso, como vemos aquí, sea capaz de atraer material de aluminio que tiene esta lata y la moviliza. Otra forma es cómo los imanes producen energía eléctrica. Aquí vemos dos grandes imanes que hacen girar esta pala y al girar esta pala se va produciendo energía eléctrica. Otra forma es la energía nuclear. En este caso vemos la energía de fisión, cuando el núcleo de un átomo se rompe y produce una gran cantidad de energía. La energía radiante es una energía que puede ser transformada en otras, como por ejemplo hacen las plantas con la fotosíntesis, que es lo que vemos aquí en este primer gráfico. La energía térmica, como puede ser por ejemplo la energía del calor que existe en el subsuelo de la Tierra, puede ser aprovechada en la energía que necesita una fábrica. Los dispositivos que transforman la energía de nuclear, química, térmica, radiante, mecánica o sonora a eléctrica los llamamos generadores. Por ejemplo, una pila, una batería eléctrica, donde hay energía potencial química y se transforma en energía eléctrica. Cuando la transformación se produce de eléctrica, nuclear, química, térmica, radiante o sonora a mecánica, le llamamos motor. En este caso vemos cómo la energía química de los combustibles fósiles nos producen energía cinética, energía de movimiento. Nuestro cuerpo produce transformaciones de la energía. Los músculos actúan de energía química a mecánica, por tanto actúan como un motor. Los músculos también transforman energía mecánica en térmica y por tanto también actúan como un motor. Las neuronas transforman la energía de química eléctrica y por tanto como un generador. La piel utiliza la energía radiante y la transforma en química o en eléctrica y por tanto también actúa como un generador. Así que nuestro cuerpo transforma de muchas formas distintas la energía. Vamos a empezar con las similitudes entre el concepto de energía entre Occidente y Oriente. Vamos a empezar por el lenguaje común, el lenguaje de la calle. En Oriente se habla mucho por ejemplo, de energía del hígado. Nosotros en nuestro lenguaje popular se dice echa bilis por la boca. Sabemos que eso quiere decir que una persona tiene rabia, tiene furia, está enfadada.
En Oriente se dice la energía del corazón y nosotros hablamos de esta persona tiene un corazón de oro o tiene un gran corazón. Por lo tanto, puede que los conceptos de la energía de hígado en Oriente y en Occidente no sean exactamente iguales, pero tampoco son tan distintos. Igual que cuando hablamos de la energía del corazón, en Oriente y Occidente puede que no sean exactamente iguales, pero tampoco son tan distintos. Las dificultades empiezan cuando empezamos a traducir estos movimientos químicos, estas transformaciones químicas, en transformaciones de estados de ánimo. Todos sabemos que las hormonas en nuestro cuerpo producen unos estados de bienestar o estados de agresividad. Las endorfinas pueden producir tranquilidad y la adrenalina puede producir excitación y agresividad. Con lo cual, entramos en el terreno de cómo la transformación de la energía química y eléctrica se transforma en energía psicológica, comportamental, cinética, emocional, anímica. En Oriente se entiende que la energía está también en constante movimiento, fluyendo de un lado a otro y de una forma a otra. Igual que hemos visto en la energía occidental, para ellos también la energía se mueve y se transforma. El problema es cuando esta energía se estanca y no funciona con la suficiente fluidez. Entonces ahí es cuando aparece la enfermedad. En Oriente existe un concepto de que existe una energía potencial universal que sería muy similar a lo que la física hemos visto como teoría del campo unificado. Esta energía potencial universal se transforma en diversas formas de energía manifestada. En Oriente encontramos dos formas de manifestación de la energía, de una energía ya cinética que se mueve. En India la conocemos como prana y en China como el ki. El prana es definido como aliento vital y el ki como flujo de energía vital. El prana circula por los nadis, el ki circula por los meridianos. La salud en los dos es el buen fluir de la energía y la enfermedad es el estancamiento o las trabas en este fluir de la energía. Vemos aquí cómo están representados los meridianos y los puntos de acupuntura por donde circula el ki, y aquí vemos una representación de los nadis. En el ki circula más por el cuerpo, como veremos, después veremos más adelante que normalmente estas líneas circulan por las fascias, y veremos lo que son las fascias, y en este caso existe unas líneas, unos nadis de energía que circulan por dentro del cuerpo y otros fuera, según la concepción de India. La acupuntura proviene del taoísmo. El ki proviene de una observación práctica. Viene de la observación de blanco-negro, existe, no existe, día, noche, fuerte, débil. Así pues, para ellos existe una única energía, una energía potencial que es llamada el Tao. Esta energía del Tao, cuando se pone en movimiento, es lo que llamamos Qi. Vemos aquí estas líneas, una línea continua y una línea separada. La línea continua es la línea fuerte y la separada es lo que llamamos líneas débiles. Esto va dando una combinación de tres tipos de líneas que lo que en principio se llaman trigramas, que tienen un significado determinado y luego se van juntando en otros grupos de 6 que tienen otros significados más complejos y se les llama hexagramas. Aquí podemos ver cómo está representado el Tao, cómo el fluir de esta energía, este ki, que se balancea constantemente, como hemos visto también en la ciencia occidental, de un sitio a otro, no se detiene jamás, a menos que se convierta en una energía potencial.
Mientras sea cinética, está en movimiento. Por tanto, el taoísmo y la concepción de la energía en China está basada en una observación empírica, en una observación de las cosas que suceden desde lo más elemental a lo más complejo. En India, según el hinduismo y el ayurveda, la concepción parte de otro sitio totalmente distinto. Parte de esa concepción subjetiva de esta energía potencial universal, como hemos visto en los gráficos del Maharishi Mahesh. Tiene esta experiencia de la energía universal, esta energía se convierte en prana, este prana se manifiesta a través de tres tipos de energía que son el sattva, el rajas y tamas, cuya combinación da todas las otras manifestaciones de energía. ¿Qué ocurre en Occidente? Pues en Occidente vemos cómo tenemos las cuatro fuerzas fundamentales, repasamos la gravedad, la electromagnética, la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil y la posterior teoría del campo unificado, donde nos dice que existe una única fuerza. Si vemos, no existe tanta diferencia entre unos conceptos y otros, sino que cada vez se acercan más. Así pues, ¿cuáles son los problemas que se nos presentan al intentar manejarnos en estos dos sistemas? Primero, que son dos sistemas de conocimiento que agrupan la energía de forma distinta. Por lo tanto, es complejo al encontrar cómo las causas, efectos y su desarrollo se expresan de forma distinta en Oriente y en Occidente. También nos encontramos con que hay determinados fenómenos en la ciencia occidental que aún no han podido ser aclarados, pero exactamente lo mismo pasa con la concepción en las movilizaciones de la energía de Oriente. Estos son los puntos de mayor fricción, estos puntos donde todavía no se ha encontrado la explicación, como por ejemplo muchos de los efectos de la acupuntura, que en la ciencia occidental los trata como placebo. Sin embargo, también hemos de ver las similitudes que hay. Si tenemos un músculo contracturado, tiene una energía estancada. Cuando descontracturamos, esta energía se mueve, se moviliza y se produce un mayor bienestar. Cuando movilizamos las articulaciones se hidratan. Si no podemos movilizar las articulaciones, estas se atrofian y se convierten en algo sólido, en un hueso único y pierde movilidad. Así pues, estamos viendo cómo cada vez más los conceptos entre Oriente y Occidente son más parecidos, se acercan más. Tenemos teorías como la teoría holográmica, la cuántica, supercuerdas, campo unificado, que nos hacen ver que no son tan distintas estas concepciones de Occidente. Y lo que Ken Wilber llamaba las teorías de las filosofías perennes. Si estudiamos las teorías, veremos que estas teorías de filosofía perenne engloban Oriente y Occidente. En conclusión, podemos utilizar el concepto, la palabra energía, para definir nuestras reacciones y sensaciones, o las de los demás, siempre que seamos conscientes de los límites que esto conlleva. Vamos a ver ahora. Diferencia entre metafísica y religión. Espiritualidad o misticismo es algo que existe común a todo, algo indefinible e inabarcable, esa energía potencial global. Eso es lo que el estudio de esa energía y sus transformaciones es lo que llamamos espiritualidad o misticismo. Las religiones nos dicen que siempre hay algo, un ser consciente que crea al ser humano, crea su entorno y interfiere en su desarrollo, en su día a día. La ciencia enmarca lo que existe y lo que no existe dentro de los límites del método científico. Hay un amplio consenso en lo que es el método científico, pero todavía no está cerrado del todo. Todavía continúa habiendo debates de qué es ciencia y qué no es ciencia. Esto es un resumen evidentemente muy rápido. Para los que quieren ampliar estos conceptos, recomiendo
la lectura de esta página del Diccionario Interdisciplinar Austral en su página de Ciencia y Religión, donde podréis ver las últimas investigaciones y los últimos conceptos sobre espiritualidad, ciencia, metafísica y religión de una forma muchísimo más detallada. Es muy interesante para quedarnos tranquilos y no entrar en prejuicios. Un resumen de los conceptos más filosóficos. Vamos a hablar de nihilismo, unidad y dualismo. El nihilismo viene de nihil, es decir, del latín nada, y de que no existe nada más que lo que podemos ver o comprobar por la ciencia. Vamos a hacer ahora un resumen de estos conceptos filosóficos sobre la espiritualidad para entender mejor en qué términos nos estamos moviendo. Vamos a hablar sobre nihilismo, sobre unidad y sobre dualismo. El nihilismo viene del latín, que nos dice nihil es nada, y nos dice que nada existe fuera de lo que podemos comprobar, de lo que podemos ver, entre comillas, a través de la ciencia. El concepto de gran energía universal nos dice que existe esta energía que es común a todo, esta energía potencial. Es potencial, no tiene conciencia, no tiene alma, sencillamente es una energía de la cual parte todo. Los dualismos nos dirían que existe un ser creador, Dios es una cosa y yo soy otra. Por eso le decimos dualismo, somos dos cosas distintas. En el nihilismo el alma no existe, solo existe un yo terrenal fruto de la evolución. En el nihilismo no existe el alma, solo existe una evolución que ha dado como fruto una consciencia. En las filosofías de la unidad, de esta unidad de energía potencial universal, puede que exista una energía manifestada individual a la que se llama alma. Puede que sí, puede que no. Para esto hay diversas teorías. En el dualismo, evidentemente, existe un alma, que es aquello que ha creado el Dios y que se relaciona directamente con Dios y que está más allá de cualquier manifestación física. Con respecto a la ciencia, nos ha podido mostrar en laboratorio que existe algo más allá de lo que los sentidos pueden percibir o de lo que las máquinas actuales pueden percibir. La existencia del alma se pretende demostrar a través de toda una serie de fenomenologías que la ciencia no ha podido todavía constatar, como serían los viajes astrales, los poltergeists, los objetos fuera del tiempo, las comunicaciones con otros planos, clarividencia, las experiencias en torno a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Los que creen la existencia del alma la pretenden demostrar a través de unas fenomenologías que la ciencia todavía no ha podido demostrar, como son los viajes astrales, los poltergeists, los objetos fuera del tiempo, las comunicaciones con otros planos, clarividencias, experiencias en torno a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver el concepto de libertad ahora en las tres filosofías. Según el nihilismo, la libertad existe porque hay una conciencia, aunque está limitada por muchos factores. Por tanto, la libertad es mínima. En las filosofías de la unidad global, la libertad puede existir o no. Hay unas que nos dicen que no existe un yo, por lo tanto no hay nadie que pueda ser libre y no existe ni cielo ni infierno. Y hay otras que dicen que sí, que, como os he comentado antes, el alma existe y por lo tanto existe esta capacidad de ser libre. Para los dualismos, yo soy libre y Dios juzgará si merezco el cielo o el infierno. Para los nihilismos, el origen del ser humano está en la casualidad. Para las teorías, las filosofías de la unidad, el origen del ser humano está en la casualidad o bien ha sido creado por algunos dioses. Los dioses son seres primigenios que han aparecido y llevan mucho más desarrollo que nosotros y han sido capaces de crear al ser humano. Esto corresponde a otras cosmogonías, sencillamente hago un resumen. En los dualismos, el origen del ser humano claramente creado por Dios. En el nihilismo, evidentemente, Dios no existe. Vamos a hablar ahora de los flujos de la energía
en Oriente. Vamos a ver qué son los chakras. Todo chakra en sánscrito sería rueda de energía. Cada punto de acupuntura es un chakra, por lo tanto existirían unos 60, 80.000 dependiendo de quien los cuente, pero nosotros vamos a hablar única y exclusivamente de los más conocidos, de los 7 principales. Estos 7 principales son el chakra raíz, que es el Muladhara, el lumbosacro, Svadhisthana, el del plexo solar, Manipura, el del corazón, Anahata, el del cuello, la garganta, que es el Vishuddha, el de la frente o frontal, que es Ajna, y el coronario llamado Sahasrara. Cada uno de estos chakras en realidad es un vórtice, no es una rueda como tal, sino como vemos aquí, es como una espiral, un vórtice de energía que va girando. Estos vórtices de energía nacen en la columna vertebral y de ahí se abren hacia adelante y hacia atrás, excepto el primero que se abre hacia abajo y el séptimo o coronario que se abre directamente hacia arriba. Cada uno de ellos, como veis aquí, tiene un color distinto, que ya iremos profundizando en ello. Cada chakra, cada rueda de energía está regida por un plexo nervioso. Este plexo nervioso rige una zona del cuerpo. Como podemos ver aquí, cada centro tiene su propio plexo nervioso, su propio ganglio endocrino y rige un determinado. Aquí hacemos un resumen, lo iremos viendo con más detalle más adelante. Aquí tenemos un gráfico de las vértebras que inervan cada una de las zonas y que corresponden a centros de energía o chakra. Lo desarrollaremos más adelante de nuevo. Aquí solo es una apreciación de entrada para ver precisamente nuestro objeto unidad, que es ver que no es tan distinto el concepto de Oriente con el de Occidente. Una de las grandes cosas que sí hay controversia, que Oriente acepta, pero Occidente, la ciencia occidental no, es qué es los cuerpos sutiles o aura. El aura es un campo energético de radiación luminosa multicolor que rodea a cada uno de nosotros como un halo y que es invisible para la mayoría de seres humanos, aunque hay algunos que dicen poder apreciarla. Este aura corresponde también a los chakras, es decir, existe un campo que corresponde a cada uno de los chakras. Estos campos les llamamos cuerpos y tienen el mismo color que su chakra correspondiente. Aquí los vemos definidos como si fuera una especie de huevo que rodea al ser humano. Es decir, el límite para en Oriente no está en la piel. Sin embargo, este huevo no está tan bien definido. Los límites de un cuerpo y otro se entremezclan, se interrelacionan, unos son más amplios, otros son más pequeños, dependiendo de cada persona. Si todo fuese tan lineal, todos seríamos iguales. ¿Qué es la fotografía Kirlian? La fotografía Kirlian fue una fotografía que obtuvo el señor Kirlian por casualidad y vio que había como estos piquitos alrededor de una hoja y que al cortar la hoja estos piquitos continuaban manteniendo la forma que había tenido originariamente esta hoja. Esto se entendió que era el aura o la energía de esta hoja. Hay que decir que la ciencia occidental hoy ha conseguido demostrar que esto es un producto energético demostrable, no hay nada esotérico en ello. Sin embargo, sí que hay cosas que la ciencia occidental todavía no ha conseguido relacionar, demostrar o explicar precisamente de estos campos. Uno de ellos es el famoso miembro fantasma. Cuando a una persona se le amputa un miembro, durante muchísimo tiempo continúa sintiendo que lo tiene, o incluso si se pasa un objeto o algo incluso punzante en donde estaba esta pierna, este miembro, la persona siente ese pinchazo, aunque no lo observe, o sea, no estamos hablando de placebos. Esto todavía no ha sido explicado. Incluso hay más cosas que no han sido explicadas. Y es
como determinadas cámaras, tanto en vídeo como en fotografía, que pueden captar estos colores a través de las personas. Y estos colores, dirían, si un placebo fuese una trampa, por decirlo de alguna forma, los colores serían los mismos para cada persona. Sin embargo, podemos ver que varían muchísimo. Esto, en función de la concepción oriental, nos está diciendo que los campos energéticos, el aura que rodea a la persona es distinta para cada una y, por tanto, según estén repartidos estos colores, nos indicarán salud, enfermedad, carácter, etcétera, etcétera. En este anexo vamos a ver un artículo publicado en el diario ABC en su suplemento de ciencia. En este artículo, se nos habla cómo la física cuántica ha podido verificar que hay algo que la filosofía Vedanta-Advaita, que es una de las filosofías originarias del hinduismo, filosofía, no religión, representada por los conocidísimos Ramana Maharshi, Nisargadatta, etcétera, etcétera, muchísimos otros, donde nos hablan de este absoluto, de esta energía cero, de esta energía potencial universal. Este artículo fue publicado el 22 de abril del 2019 y nos dice lo siguiente: logran por primera vez medir la nada absoluta. Un ingenioso experimento permite empezar a comprender la esquiva naturaleza cuántica del vacío. El vacío, en el sentido de ausencia total de cualquier cosa, ya sea materia o energía, no existe. Incluso si en una región determinada del espacio consiguiéramos no toparnos con nada, ni siquiera con una única partícula solitaria que lo cruce, seguiría habiendo allí unas fluctuaciones de energía, diminutas ondas de naturaleza cuántica que, apareciendo y desapareciendo continuamente, harían que ese espacio burbujeara de energía. Muchos científicos han intentado sin éxito medir estas diminutas fluctuaciones. Durante décadas enteras, generaciones de físicos se han puesto a medir el espectro de esas pequeñas ondas que un equipo de físicos de la Universidad Suiza ETH Zurich, en efecto, acaba de conseguir el hito de medir por primera vez las características de la nada absoluta. Y lo ha hecho gracias a un uso inteligente y poco común de una serie de pulsos láser, gracias a los que, por fin, ha sido posible comprender la esquiva naturaleza cuántica de la nada. El hallazgo se acaba de publicar en la revista Nature. Un lienzo en blanco. En esencia, el universo es fundamentalmente irregular, algo similar a una superficie de un lienzo que estuviera a medio pintar. Donde no hay pintura, estrellas o galaxias, aún queda la textura del lienzo en blanco, una realidad desnuda pero auténtica que apenas si estamos en condiciones de empezar a detectar. De este modo, lo que a primera vista parece la nada, debido a la completa ausencia de materia y radiación, es en realidad un campo infinito de posibilidades del que emergen las partículas que dan forma a todo lo que podemos ver. No en vano, existe un campo diferente para cada partícula elemental, y esos campos parecen no hacer otra cosa que estar esperando la energía necesaria para poder definir las características clave que tendrán esas partículas durante su existencia real. Las propias partículas, por su parte, se ven limitadas por una extraña regla. A medida que algunas de sus posibilidades aumentan, otras, por fuerza, deben reducirse. Una partícula, por ejemplo, podrá estar en una ubicación precisa, pero a cambio su impulso no podrá determinarse. O viceversa. Se trata del principio de incertidumbre, según el cual el mero hecho de conocer ciertas características de una partícula hace imposible conocer también el resto de sus propiedades. Quisiera extenderme aquí antes de continuar con la lectura. Si tenemos una partícula que sabemos dónde está, no podemos saber ni su velocidad ni a dónde se dirige. Y si sabemos su velocidad y a dónde se dirige, no podemos saber dónde está. Fijaros cómo psicológicamente también ocurre eso. Cuando sabemos hacia dónde vamos y nos miramos, nos preguntamos ¿quién soy? Y nos es difícil de definir. Sin embargo, si ahora yo me conozco, yo sé quién soy, yo sé dónde estoy, me es muy difícil definir hacia dónde voy. Sigo con la lectura de este artículo.
El principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre no se aplica solo a las partículas, sino también a los campos que las generan. Y es que si estudiamos un volumen dado de espacio vacío durante un largo periodo de tiempo, el valor promedio de energía dentro de ese espacio será cero. Si por el contrario enfocamos nuestra atención a un único momento dado, sí que encontraremos energía en ese espacio aparentemente vacío, aunque nunca podremos estar seguros de en qué cantidad. En otras palabras, los resultados de nuestras mediciones nunca serán concretos, sino que abarcarán todo un espectro de probabilidades. Por conveniencia, solemos pensar que la naturaleza del lienzo sobre el que está pintado el universo es aleatoria. Sin embargo, sí que existen una serie de correlaciones que podrían decirnos alguna cosa sobre la naturaleza de estas ondulaciones. ¿Cómo medir el estado de mínima energía? Capaces de medir la mayoría de las cosas, es necesario establecer un punto de partida. Desafortunadamente, medir algo que ya se encuentra en su estado de mínimo de energía, como es el vacío, sería como intentar medir la fuerza de un puñetazo observando un puño que no se mueve. Los detectores tradicionales para estudiar la luz, como los fotodiodos, se basan en el principio de que las partículas de luz, por lo tanto la energía, son absorbidas por el propio detector. Sin embargo, del vacío, que ya representa el estado de energía más bajo posible de un sistema físico, no se puede extraer más energía. Por eso, en lugar de tratar inútilmente de medir la transferencia de energía de un campo vacío, los investigadores idearon una forma de buscar las firmas de sus sutiles cambios de probabilidad en la polarización de los fotones. Al comprobar dos pulsos de láser de apenas una trillonésima de segundo de duración enviados a través de un cristal súper frío en diferentes momentos y ubicaciones, los investigadores podían descubrir cómo el espacio vacío entre los átomos del cristal afectaban a la luz. Aún así, la señal medida fue tremendamente pequeña y tuvimos que forzar al máximo nuestras capacidades experimentales para medir campos muy pequeños. La palabra pequeño en este contexto no es más que un eufemismo. En realidad, la oscilación cuántica era tan diminuta que fueron necesarios hasta 1 billón de observaciones para cada comparación, y eso solo para asegurarse de que las mediciones eran legítimas. Aún así, y por minúsculas que resultaran ser los resultados finales, las mediciones permitieron determinar el finísimo espectro de un campo electromagnético en su estado fundamental. O dicho de otra manera, llevar a cabo la primera medición de las características de la nada absoluta. Se trata solo de un primer vistazo para comprender, y esperemos que algún día poder controlar, qué es y cómo funciona el espacio vacío. Esto se ha convertido en un objetivo prioritario para la física cuántica. Bien, hasta aquí el artículo. Ahora quisiera daros otras referencias, unas cuantas, sin ser exhaustivo, para ampliar estas informaciones para aquellos que estén interesados. En primer lugar, quiero comentaros una conferencia del doctor Manuel Ballester, que es profesor de cardiología de la Universidad de Lleida. Esta charla son 70 minutos y no tiene ningún desperdicio. Aquí tenéis el enlace y muy recomendable. Fácil de entender, se explica de maravilla y plantea muchas cuestiones para abrir todavía nuevos interrogantes al respecto de la movilidad de la energía y de todo lo que estamos comentando. Existen muchos otros autores hoy en día que están buscando estas respuestas y acercando Oriente y Occidente. Por ejemplo, Deepak Chopra, Ken Wilber, Joe Dispenza, Francisco Varela, Humberto Maturana, Rick Hanson, Richard Mencius, Mathieu Ricard, Richard Davidson. Como podéis ver, todos ellos personas de gran conocimiento científico y que han hecho avances en este sentido del encuentro entre Oriente y Occidente para comprender mucho mejor cómo funcionamos y cómo funciona el universo. Aquí tenéis otros documentos, otros libros, en este caso. Bien, aquí tenéis algunos libros al respecto, todos muy interesantes y todos de autores
muy recomendables. Y fáciles de leer. Por ejemplo, La vida en mis cuerpos, La libertad de ser, Los límites del ser humano, Más allá de la dualidad, Decisiones instintivas, La teoría polivagal, El Tao de la física, etcétera, etcétera. Aquí un resumen de investigaciones desde 1911 a 1990 sobre estos campos de las ondas cerebrales, la energía y cómo nos afecta y cuáles son sus resultados a la práctica. Bien, hasta aquí